enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos de la motilidad, porque tiene efecto prokinético, es decir, facilita el tránsito gastrointestinal y eso nos permite mejorar algunas molestias de los pacientes. Tenemos también la buspirona, que actúa en los receptores de serotonina de tipo 1, y esta se ha utilizado como ansiolítico porque mejora el estado de ánimo, la adherencia del paciente a sus actividades y demás. Todavía se sigue utilizando mucho como ansiolítico. La dextromfluramina se ha utilizado como anorexigénico, justamente porque inhibe centros del apetito y eso nos ayuda a disminuir la ansiedad del paciente por ingerir alimentos, que suele ser un factor importante a controlar cuando tenemos pacientes con trastornos alimenticios, sobrepeso, obesidades. Y pues la fluoxetina, si bien se usa mucho en trastornos psiquiátricos, también para controlar un poco ansiedad y algunos trastornos relacionados, también se ha usado en pacientes con los bochornos, en la menopausia, ¿no? Entonces decíamos que en los bochornos es muy variable la respuesta. ¿Por qué? Porque hay pacientitas que tienen muchos bochornos, mucha sintomatología cuando entran a la menopausia, y hay pacientitas que no les molesta en absoluto, ¿sí? Y hay otros pacientitos que pues tienen gran sintomatología, 1 o 2 años y después se estabiliza y ya no molesta más. Entonces, como es tan variable, la respuesta a los tratamientos también es muy variable, como hemos mencionado cuando hemos hablado de clonidina, ¿sí? Dentro de los antagonistas, que estos serían los que más se han usado en terapéutica y todavía se usan bastante, vamos a ver que se han establecido 3 grupos. Los inhibidores de la síntesis, que son muy tóxicos, los inhibidores de almacenamiento como la quercetina, por ejemplo, y los antagonistas de los receptores. Estos primeros se han dejado de utilizar justamente porque lo que hacían era evitar que se sintetice serotonina. Y si se acuerdan, en el anterior capítulo, o en la anterior clase, en realidad hemos dicho que esa serotonina cumple muchas funciones metabólicas importantes. Entonces, si bien al evitar su síntesis disminuíamos los síntomas en algunas cosas, le puedes apagar a tu flash por y pues eso determinaba pues mucha toxicidad en otros aspectos porque inhibía completamente la producción de serotonina, ¿sí? La estrategia, ¿no? Que se quede ciega. Ok. Fíjense entonces con los antagonistas. Por ejemplo, ciprofloxacina, ketanserina, ritanserina, ondansetron, todos son antagonistas de serotonina. Es cierto que algunos tienen otras acciones en otros receptores. Por ejemplo, ciprofloxacina también actúa en receptores H1. La ketanserina, ritanserina también actúan en algunos otros receptores. Por ejemplo, ketanserina en los alfa. Ritanserina no actúa en los alfa, entonces es un poquito más selectiva. Y ondansetron sobre todo trabaja en los receptores tipo 3. Y esos son súper importantes para la regulación del centro del vómito, ¿sí? Y esto pues determina que se utilicen mucho en pacientes que tienen estados nauseosos, emesis, cinetosis por varias causas, ¿sí? Y es una de sus principales aplicaciones. Vamos a ver que tienen efectos miorelajantes, antimuscarínicos importantes como sedación. Y por supuesto, pues las aplicaciones principales de estos fármacos son, uno, el síndrome carcinoide. Y vamos a ver que este síndrome carcinoide se ha dado principalmente en aquellas situaciones en las que, por ejemplo, un paciente tiene un tumor canceroso y se manipula el tumor para extirparlo, para sacarlo, etc. Y como respuesta a esa manipulación, lo que hace el tumor es liberar masivamente grandes cantidades de serotonina. Entonces el pacientito se pone mal, se descompensa por ese exceso de serotonina y ahí es que estos antagonistas de serotonina nos van a ayudar a estabilizar, a disminuir las náuseas, los vómitos, toda la sintomatología que puede producirse. En el síndrome de vaciamiento post-gastrectomía y las urticarias por frío también son síndromes caracterizados por exceso de serotonina. Entonces el paciente va a sentir mejoría sintomática cuando bloqueamos los receptores de serotonina. Y ahí es que se han utilizado, ¿sí? Y por supuesto, una de las situaciones en las que han demostrado gran utilidad es en el uso antiemético en pacientitos que están recibiendo quimioterapia, ¿sí? O terapia neoplásica. Recuerden que los pacientitos con quimioterapia van a tener
muchas náuseas, vómitos, no toleran a veces ni agüita, no pueden comer, etcétera, porque la quimioterapia está destruyendo células cancerosas ampliamente, pero también está destruyendo cualquier otra célula que esté en multiplicación. Y pues destruye completamente el epitelio gastrointestinal, se les cae por eso el cabellito, se les requiebran las uñitas, etcétera, porque se está destruyendo mucho. Por lo tanto, estos fármacos en esos pacientitos lo que hacen es ayudarnos a estabilizar un poquito para que toleren mejor la quimioterapia, ¿sí? No van a resolver los problemas, solo hacen que sea un poquito más llevadero, pero cuando termine la quimioterapia el pacientito va a recuperar de forma importante, ¿sí? Bien, el último grupo que vamos a ver en este capítulo es el de los alcaloides del suelo de centeno. ¿Qué decimos con este grupo? Siempre les digo, el centeno, el grano de centeno, es un grano muy similar al trigo, ¿sí? Y de la misma forma que el trigo, pues se procesa para hacer harina de centeno. Y también existe el pan de centeno, ¿sí? Entonces, había ciertas épocas en Europa principalmente donde había poblaciones enteras que producían centeno y la base fundamental de su alimentación era el grano de centeno, en distintas formas. Y además, como todo el pueblo producía centeno, entonces todos cosechaban juntos, almacenaban en grandes silos comunitarios y de ahí distribuían a toda su población. Entonces, ¿qué ocurrió? Como en esas épocas tampoco había mucho conocimiento en relación de cómo almacenar y demás el grano, la propia harina y demás, entonces empezaba a crecer un hongo en el centeno, que a veces crecía en la planta y a veces crecía cuando se almacenaba ya como grano o como harina. Entonces, si nosotros revisamos en la literatura y vemos el hongo, que es el cornezuelo de centeno, se llama el hongo, tenemos ahí las espigas como de trigo y con unos choricitos negros, como si algún granito se volviera negro y además era más larguito, ¿no? Entonces, ¿ves? Eso me he olvidado, les quería poner fotos, creo que he puesto en otras cosas. ¿Cornezuelo? Cornezuelo de centeno, ahí está escrito. Entonces, fíjense, digamos que los granitos, las espigas eran así, ¿no? Entonces, uno de estos se infectaba con un hongo que empezaba a crecer y el granito se ponía negro, ¿sí? Y además crecía así como que más deforme, más largo, como un dedo. Entonces, ese hongo produce un alcaloide, ¿sí? Y de ahí viene el alcaloide del cornezuelo de centeno. Entonces, el centeno es el grano, el cornezuelo de centeno es el hongo. Y el alcaloide es la sustancia química que produce ese hongo. Y esa sustancia resultaba ser muy tóxica, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, las pinturas, las artes de esas épocas, pintan así la población, por decir, estamos aquí reunidos, y el 80% de la población no tiene bracitos, no tiene piernitas, están con sus tablitas en sus manos porque caminan así, porque no tienen piecitos. O sea, gran parte de su población ha perdido miembros enteros, ¿sí? Y cuando revisamos la historia, resulta que en esas épocas, pues decían, han embrujado al pueblo entero, porque de repente, así de un momento para otro, todo el pueblo se enfermaba y tenían vómitos, diarrea, todos se ponían mal, la gente empezaba a gritar en las calles, se botaban de dolor, se les empezaban a necrosar los dedos, los pies, las manos, se necrosaban a tal punto que tenían que amputar, ¿sí? Las mujeres embarazaditas perdían a sus bebés. Los bebés grandecitos nacían prematuros y como no había medios para que sobrevivan, se morían. Las mujeres con gestaciones chiquitas les daban abortos espontáneos, ¿sí? Y pues la gente se empezaba a pelear, se ponían locos, tenían alteraciones neurológicas, veían cosas. Entonces, como todo el pueblo se enfermaba al mismo tiempo, decían que han hecho una maldición al pueblo, todos se enfermaban. Entonces, muchos años después se dieron cuenta que el problema era que este hongo contaminaba el grano, ¿sí? Y la harina que se preparaba con el cornezuelo de centeno tenía alcaloide. Entonces, como la población, todos comían el pan de centeno, todos comían la harina de centeno,
lo que presentaban eran intoxicaciones masivas por cortisol ICP. ¿Sí? Y bueno, después cuando se empezó a controlar esto, todo eso se desapareció. Pero ha marcado así épocas completas, y si ustedes ven las pinturas rupestres, de verdad van a ver así toda la gente sin manitos, sin piecitos, con palitos en sus piecitos y demás, porque realmente perdían miembros cada vez que se intoxicaban con centeno. Y como era algo que comían y no sabían, pues todos comían lo mismo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso se ha desarrollado este grupo farmacológico, y van a ver que si se acuerdan de esta parte de la historia que hemos analizado, fácilmente van a recordar todo lo que ocurre con este grupo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos los alcaloides de ergolina, los aminados y los peptídicos. Dentro de los peptídicos mencionamos la ergotamina, la bromocriptina, que ya la conocemos porque la hemos visto antes, y la ergocriptina. Y tenemos los aminados, fíjense, metilergolina, el ácido lisérgico, la dietilamina del ácido lisérgico, más conocida como LSD, que es una droga de abuso altamente alucinógena y con consecuencias bastante graves. Y van a ver que gran parte de esas consecuencias se asocian a esto que estamos refiriendo, ¿no es cierto? También tenemos la ergonovina y la metisergina. Entonces, algunas sustancias tóxicas, peligrosas, drogas de abuso, y otras fármacos que sí usamos en varias situaciones. ¿Sí? Bien, si describimos las características farmacocinéticas, vamos a decir que la absorción oral es bastante variable. En el caso de la ergotamina, por ejemplo, es muy buena, pero también se puede usar por varias otras vías. Por ejemplo, los aminados se pueden usar por vía rectal, oral, inhalatoria, incluso por vía intramuscular. Y van a ver que en los hospitales estos fármacos son sumamente apreciados para la administración intramuscular en ciertas situaciones, sobre todo en la parte clínico-obstétrica. Tienen metabolismo bastante amplio, y la razón de que tengan efectos tan variados es esta. Este es el problema con este grupo, fíjense, y lo que ha determinado tantos efectos diferentes como veíamos en esas poblaciones. Fíjense, pueden actuar en receptores alfa, en receptores de serotonina, en receptores dopa en el sistema nervioso central. Y el problema es que en esos receptores pueden producir efectos incluso contrarios. Entonces, por ejemplo, en alfa, fíjense, pueden actuar como agonistas parciales o como antagonistas. En los de serotonina no son selectivos, pueden actuar en los de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y en sus subtipos. En el sistema nervioso central pueden actuar como agonistas o como agonistas parciales, y recuerden que a veces los agonistas parciales los usamos como antagonistas. Entonces, realmente sus efectos son muy variables. Evidentemente, los más significativos los vamos a describir porque eso es lo que predomina cuando los vamos a utilizar, y también eso determina sus aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, el LSD, si bien es una droga de abuso, nos ha permitido entender y describir muy bien el efecto alucinógeno de este grupo. ¿Sí? Entonces, fíjense, actúa sobre todo en los receptores de serotonina de tipo 2, y eso es lo que hace que tenga un potentísimo efecto alucinógeno. Y esto es muy importante porque, fíjense, a veces usamos este grupo en pacientes que estamos intentando que dejen de consumir el LSD. Entonces usamos, por ejemplo, no sé, metisergina como sustituto para darle una sustancia similar, pero poco a poco irle disminuyendo las dosis para que vaya dejando el consumo. ¿Sí? Sin embargo, pues tiene algunas implicaciones bastante importantes, sobre todo relacionadas a ese efecto alucinógeno. En los pacientes con Parkinson se ha usado la bromocriptina, como hemos descrito antes, ¿se acuerdan? Porque tiene acción dopaminérgica. Entonces puede ser un sustituto a la L-Dopa, que es el tratamiento habitual, o para hacer algunas pausas terapéuticas e intercalar cuando por alguna razón tenemos efecto on-off o alguna cosa así por la dopa. ¿Sí? También se ha usado la pergolida por las mismas razones en pacientes con Parkinson, pero vuelvo a insistir en que no son los fármacos de primera elección. Sigue siendo de primera elección el otro. ¿Sí? Para disminuir la secreción de prolactina en las hiperprolactinemias, esto también ya hemos visto, ¿se acuerdan? En simpáticos miméticos.
Hemos dicho que hay situaciones en las que es deseable suprimir la lactancia y ahí usamos la bromocriptina. También puede ser otra alternativa a la pergolida, pero la bromocriptina es la de primera elección. ¿En qué situaciones dijimos que nos interesaría suprimir la lactancia? En aquellas pacientes. Pacientes mamás VIH positivas, porque esa leche no pueden darle al bebecito. ¿Quién más? Varones que estén produciendo leche por una hiperprolactinemia. ¿Quién más? Ya, en los mortinatos, por ejemplo, y que no hay guaguitas, pues si esa mamá no necesita producir leche. ¿Sí? Bien. Fíjense, este punto es súper importante. Por ejemplo, la contracción en el músculo liso vascular se produce por acción en dos subtipos de receptores, los de serotonina tipo 2 y los alfa, es decir, los dos se potencian, ambos son vasoconstrictores, entonces hay un vasoespasmo intenso y sostenido. ¿Qué pasa cuando produzco vasoespasmo intenso y sostenido? Por un lado, calambre, ¿eso qué va a generar? Dolor. ¿Qué más? Necrosis, porque no va a haber buena perfusión. Entonces, vean, esto era lo que producía ese dolor, que la gente se esté botando, retorciendo de dolor en las calles y que se les empiecen a necrosar los piecitos, los deditos, las manitos y se les tenga que amputar. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los efectos más peligrosos de este virus. ¿Sí? Y por supuesto, pasa que en pacientes adictos, por ejemplo, pueden tener necrosis periféricas y necesitar amputaciones también. ¿Sí? En otros músculos lisos produce contracción intensa, por lo tanto aparecen diarreas, vómitos, que era lo que le pasaba a esa población, ¿no es cierto? Empezaban a vomitar, todos tenían diarrea, se deshidrataban, se enfermaban, entonces todos a la vez. Esto es muy importante, la contracción en el músculo uterino también está mediada por acción serotoninérgica y alfa. Entonces, esto hacía que las mujeres tengan abortos, que los bebecitos se adelanten, que no tengan buenas probabilidades de supervivencia y demás. Entonces, cuando ya se entendió todo esto, recién se dieron cuenta que en realidad era ese cornezuelo de centeno el responsable de todo lo que le pasaba al cuerpo. ¿Sí? Y cuando se controló eso, entonces se logró evitar todas esas consecuencias. Entonces, esos efectos nos ayudan a entender las aplicaciones clínicas de estos fármacos. Entonces, una de las situaciones en las que todavía se usa la glutamina, la meticetina, la diclorglutamina, es, por ejemplo, la migraña. ¿Sí? Porque el efecto que producen en la vasculatura a nivel cerebral nos puede ayudar a estabilizar la migraña, pero depende el tipo de migraña y también depende el momento en que se toma la medicación. Porque no se olviden que en la migraña normalmente tenemos un aura, ¿sí? Donde el paciente empieza a percibir, no sé, pues ve lucecitas o ve manchitas negras, o empieza a sentir algún olor raro, o empieza a tener un poco de náuseas. Y cuando pasa esa aura y empieza la intensidad de la crisis migrañosa, el dolor, y está en su máxima intensidad, ni el mejor fármaco del mundo lo va a estabilizar rápido. Por eso es que decimos, cuando hay migraña, es cuando está iniciando los síntomas del aura que el paciente ya debería tomar la medicación, y ahí la medicación es mucho más eficaz. En cambio, si toma cuando ya está pues con toda la sintomatología, ni el mejor fármaco del mundo va a actuar rápido, va a tomar tiempo, ¿sí? Entonces, muy importante que el pacientito sepa eso, porque a veces el paciente dice, me voy a aguantar, y cuando ya no aguanta, porque está terrible, quiere algo, tomar algo y que mágicamente desaparezca, y no funciona así. Tiene que tomar en el momento correcto, ¿sí? Bien. Las hiperprolactinemias, ya hemos descrito, la bromocriptina es la principal. Este es muy interesante, ¿no? La ergonovina intramuscular es una de las que más se usa en pacientitos con hemorragia postparto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una pacientita cuando da a luz, como decimos, ¿no? Cuando tiene su bebecito? Sabemos primero, en primera instancia, que el uterito es un órgano así chiquitito, ¿no? Y cuando gesta, pues aumenta su tamaño, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces aumenta el útero su tamaño basal? Sí. Alrededor de 25 veces su tamaño normal.
¿Sí? 5%. 5%. Entonces, fíjense, ese uterito, por eso pues quedamos así súper panzonas, ¿eh? Entonces, cuando la guaguita nace, sale, la placenta se elimina y ese uterito tiene que regresar a su tamaño normal. A ese proceso le llamamos involución uterina, ¿sí? Y es un proceso fisiológico, o sea, se va a ir contrayendo, por eso es que dicen que los entuertos que vienen después de que se elimina la placenta y ese uterito se está contrayendo para volver a su tamaño, a veces son hasta más dolorosos que el propio parto, ¿no? Entonces, todavía es doloroso. Pero ¿cuál es el punto? La placentita, que normalmente se implanta aquí en el fondo uterino, pues la placentita estaba ahí implantada. Y no se olviden que aquí tiene pues miles de vasos sanguíneos porque por ese cordoncito está nutriendo al bebecito, ¿sí? Entonces, cuando esta placentita se elimina, porque nace el bebecito y luego en el alumbramiento la placenta tiene que desprenderse y se tiene que eliminar, ¿sí? Entonces, imagínense, esa placenta se va a desprender literalmente así completa y va a salir y se va a eliminar y todos estos vasitos van a quedar como vasos abiertos, como si agarrara una pila y abro así. Por eso es que sangra tanto, ¿sí? Entonces, literalmente, una mamá se puede morir desangrada. No se olviden que las hemorragias son de las principales complicaciones del parto, ¿sí? Entonces, esa contracción del útero es uno de los mecanismos principales con los cuales vamos a generar hemostasia. Porque ahí quedó abierto el vaso, está sangrando, y cuando se contrae, pues lo aprieta el vasito, ¿sí? Y hace hemostasia, lo cierra. Mientras más se contrae, pues va parando el sangrado, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? ¿Han visto esas mamás que tienen mellizos, trillizos, esa que tenía 8 por ejemplo, su pancita? Imagínense esa pancita tan estirada, ¿cómo va a volver a su tamaño? ¿Sí? O sea, es como un globito, yo siempre les digo, ¿no? Si yo estiro un globito, lo desinflo, vuelve a su tamaño, lo inflo, vuelve a su tamaño. Pero si lo inflo mucho, y además lo dejo así, y luego lo desinflo, se queda así. ¿No ven? Ya no vuelve a su tamaño normal. Entonces el uterito es igual. Primero, si han habido muchas gestaciones, cada vez está más debilucho, ¿sí? Segundo, el periodo intergenésico, que cuando lleguen gineco van a ver eso. ¿Cuánto es el periodo intergenésico ideal? De 2 a 3 años. Y aquí esperan 2 a 3 años para el siguiente. No, seguiditos, mejor así juntos se crían, dicen, ¿no? Entonces, uno tiene 1 año, el otro 2 y medio, el otro ya está en camino. Las mamás conejas, así, ¿no? De verdad, aquí es una barbaridad, ¿sí? O se olvidan, todavía piensan que el MELA sirve, ¿no? Y dicen, no, mientras esté dando de lactar no se va a embarazar. Mentira, no sirve. Está dando de lactar y ya está embarazada otra vez. Y la bobita tiene 6 meses. El caso, doctora, sería para tiene que evitar el embarazo, ¿no? Pero, entre comillas, debería. Pero entonces, no funciona. O sea, si la lactancia es absoluta y el bebé lacta mucho, ya, más o menos, medio. Pero no hay pues método 100% eficaz, solo la abstinencia. Ningún otro es 100% eficaz. Entonces, si no queremos tener otra bobita, hay que cuidarse. La mamá se tiene que cuidar o el papá se tiene que cuidar. Obviamente no le vamos a dar hormonas a una mamá que está de lactar, que se cuide de sus papás, ¿sí? O si no, que se abstenga, pues. Pero tienen que hacer método de planificación, porque gran parte de nuestras mamás se embarazan de nuevo porque estaban dando de lactar y pensaban que no se iban a embarazar. Y de verdad la bobita tiene 6 mesecitos y pues suspenden la lactancia porque ahora con las hormonas del embarazo no puede seguir dando. Entonces perjudica a todos, ¿no es cierto? Pero de verdad tenemos. Entonces tenemos mamás de 24, 25 añitos, van a ver ustedes en sus lotes y están con su 6ª guagua o su 4ª guagua. Sí. Ahí. Ya vimos. Vi una de 35, ¿cuánto tenía? Y tenía 2 guaguas y otra tenía 35, tenía 8 guaguas. Todavía tenemos mamás que tienen 10 guaguas, 12 guaguas. Y decimos para ella, pero ¿por qué tanta?
Sí, de verdad. De verdad. Y aunque no crean, desde que hay el bono Juan Azurduy, que es el bono que les dan por embarazarse, se embarazan más. Y yo digo, el pinche bono. ¿200 pesos anual? No, son 50 pesos mensuales. O sea, con 50 pesos no cobras. No, Juancito Pinto es 200. Eso una vez al año. El bono Azurduy es 50 pesos. No te alcanza ni para el pañal. Pero se embarazan por recibir ese bono. Es una barbaridad. Entonces yo siempre les digo, la educación tiene que ir de la mano con la salud. Si no, no conseguimos. Entonces, ¿qué pasa con ese pobre uterito? Como está hecho pomada, nace la guaguita, sale la placenta y el útero no se contrae. ¿Qué le pasa a la mamá? Sangre, sangre, sangre. En 2 horas se puede morir ese bebé. De verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a ese uterito a que se contraiga para que regrese a su tamaño y se controle la contracción. ¿Sí? ¿Podemos usar oxitocina? Sí, pero en general es más peligrosa. Entonces, una de las que más se usa es la ergotamina. ¿Qué va a hacer? Va a obligar al útero a contraerse para que nos ayude a hacer hemostasia. A veces aún con el fármaco no se puede. Van a ver que los químicos tienen sus bolsitas de arena. No sé si tiene arena de verdad, pero algo tiene adentro. Lo calientan y le ponen encima como besitos sobre el vientre de la mamá, ¿no? Entonces, en teoría, el peso también estimula al uterito para que se contraiga. A veces es interno dependiente. Interno, tienes que salvar el útero al interno. Y el interno, no, ¿qué voy a hacer? Agarras. Entonces, de verdad, el interno, por encima del vientre de la mamá, le agarra el útero. Y tiene que ir estimulando cada 3 minutos, más o menos. 2 horas va a estar el interno estimulando el útero, pero lo va a salvar al útero. Si no fuera por el interno, no salvamos ese. Y de verdad, por interno. ¿Ya? Así no. Ni modo, pero sí, gracias a los internitos se salvan los uteritos. ¿Por qué? Porque si ese uterito no deja de sangrar, lo vamos a tener que sacar. Entonces, de verdad. Y obviamente es más complejo, sobre todo si es mamá jovencita y demás, que le saquemos los uteritos. A veces querían tener más hijitos o algo así. ¿Sí? Entonces, vean, para eso nos ayudan estos fármacos. Se usan bastante. ¿Sí? Y cuando lleven gineco, pues ya van a ver qué más tenemos. Bien, entonces fíjense, cuando hablamos de toxicidad, se acuerdan de la historieta del principio y saben todo. ¿Qué puede producir? Náuseas, vómitos, diarrea, más si es metisergida, espasmo vascular prolongado que puede producir necrosis, ahí están las gangrenas. Este no hemos mencionado, pero sí lo conocen, las fibroplasias. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las adherencias, de la formación de tejido fibroso, donde vamos a operar y demás? Entonces, estos fármacos también producen fibroplasias. Puede crecer tejido fibrótico que puede estrangular vísceras o que puede comprometer la función de algunas vísceras. Entonces, sí hay que tener cuidado, sobre todo con el uso prolongado de la metisergida, porque suelen inducir fibroplasia en retroperitoneo, pleura y en endocardio. Y obviamente, como hay órganos sensibles ahí, pueden alterar sus funciones y traer complicaciones. ¿Sí? La somnolencia es poco común, lo más común son las alucinaciones, y estas se han visto sobre todo cuando estamos usando, como les decía, metisergida como sustituto del LSD. Entonces, vean, esto es muy importante porque, siempre les cuento, era una pacientita que estaba tomando metisergida para sustituir porque era adicta, y pues estaban en el segundo piso de la clínica donde estaba hospitalizada. Y el enfermero estaba llevando así en su charolita la medicina para que tome con sus vasitos, ¿no? Estaba llevando para que tome la doñita. Y la señora se puso así toda desesperada y ¡plum! Se saltó por la ventana. Y se fracturó su piernita, su bracito, su costilla. Y luego cuando le hablamos le decimos, ¿por qué has saltado? ¿Sí? Y la doñita dice, he visto el enfermero que tenía una boca de un perro que le salía aquí de su estómago y me decía que me iba a matar. Pues me asustaba, pues, y me escapaba. Estaba alucinado. ¿Sí? Entonces, no se olviden, va a actuar en los mismos receptores que el LSD. Entonces, aunque sea sustituto farmacológico, las alucinaciones son importantes. Entonces, mientras el paciente use, hay que tener cuidado con las alucinaciones también. ¿Sí? Bien, ¿cuándo está contraindicado?
en enfermedades donde esos efectos nos pueden complicar el problema. Por ejemplo, enfermedades vasculares obstructivas, habrá más riesgo de gangrenas, y enfermedades del colágeno, habrá más riesgo de fibroplasia. ¿Sí? Muy bien, con eso acabamos los alcaloides de Tormes-Duelo. Ahí estamos. Así era los antes. ¿Ya le he visto? ¿Cómo van a venir a entrenar o no? Sí. Qué ánimo. Qué ¿Cómo es ánimo. que das las clases, doctor? ¿En qué horario? Por el momento, el horario. Bien, entonces vean, ya hemos avanzado. Colinomiméticos, anticolinérgicos, adrenomiméticos, antiadrenérgicos, histamina, serotonina, cortisol. ¿Sí? Eso ya es parcial. Vamos a empezar con péptidos vasoactivos. En teoría deberíamos avanzar a icosanoides y AINES más para el parcial, pero habitualmente dejamos AINES para el final. Pero aún así, pues, el contenido sigue siendo bastante amplio, porque para el final entra todo cardiovascular, que es insuficiencia cardíaca, antihipertensivos, diuréticos, antianginosos, antiarrítmicos y dislipidemias. Y bueno, según el programa que todavía tenemos, antianémicos y anticoagulantes. Pero eso siempre lo hemos usado para fármaco 2, pero como ahora dado el docente no sé si llega. Pero nunca hemos podido avanzar. Ya les he dicho a las jefas desde hace años, pero no me hacen caso. Dicen que ahora en la nueva malla curricular nos van a aumentar un periodo. Pero es muy poquito, ¿no? 3 para tanta cosa que vemos. Es una locura. Entonces, a ver, dice que nos van a aumentar. Yo le digo, idealmente debían ser 6, pero bueno, 4 es mejor que 3. Ok, vamos entonces con péptidos vasoactivos. Cuando vemos péptidos vasoactivos, van a ver que en el capítulo del capsule hay más péptidos de los que vamos a ver. Pero los que no vamos a ver no les voy a evaluar porque los vemos en otros capítulos. Entonces no vale la pena sobrecargarlos aquí. Así que vamos a revisar los péptidos que están aquí. ¿Sí? Y como siempre, pues nos interesa ver la aplicación clínica de eso. Esto ustedes ya conocen, son expertos. ¿Qué? Sistemas de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Absorción de Eso es su consecuencia. ¿Cuándo se activa? Sí, es la disminución de Cuando baja la presión arterial, porque esa disminución de la presión arterial va a ser captada a nivel de las paredes de las arteriolas anteriores. ¿Sí? ¿Quién produce la angiotensinógeno? El hígado. El hígado. ¿Y produce solo cuando se activa el sistema? No, lo produce de forma constante, lo libera y está circulando. Cuando se activa el sistema, se libera la renina, que va a ir a interaccionar con el angiotensinógeno y se va a convertir en angiotensina 1. ¿Esta es fisiológicamente activa? No. Tiene que llegar al pulmón. ¿Quién lo va a transformar? ECA. La ECA en angiotensina 2. Entonces esta es la que tiene la función. Ahora sí dígame sus funciones. aumento de la presión arterial. ¿Cómo es la función? Vasoconstricción. Muy bien. ¿Qué más? Aumenta la absorción de... pero no lo hace de forma directa. ¿Cómo lo hace? Libera aldosterona y es la aldosterona la que hace que aumente la reabsorción de cloruro de sodio y que se elimine más hidrógeno y potasio. ¿Sí? ¿Qué más hace la angiotensina 2? Activa el centro de la sed y además aumenta la liberación de ¿qué hormona? ADH. ¿Eso qué va a hacer? Que el paciente ingiera más agua, que se retenga más agua y por lo tanto va a subir la volemia, va a subir la resistencia vascular periférica, resultado va a subir la presión arterial. ¿Sí? ¿Ve? Ya son expertos. ¿Ve para qué nos han torturado en bioquí? Para que sepan. Terrible. Terrible. Bien, fíjense, resulta que hay varios sistemas, que eso lo han debido ver en fisiología, por eso sufren en fisiología, que regulan este sistema. ¿Cuáles son? Número 1, el estímulo nervioso. Si existe un aumento de, si quieren, del estímulo nervioso a nivel de la tensión de las paredes del aparato interglomerular, entonces
Si hay más tensión, ¿cómo interpretamos eso? ¿Que está la presión más alta o más baja? Si hay más tensión en las paredes. Más alta la presión, ¿no ves? Si hay más presión, entonces empuja más. Si la presión está más alta, ¿necesito activar el sistema o no? No. Entonces, fíjense, más tensión, menos liberación de renina, porque no necesitas. ¿Sí? Si baja la tensión, ¿qué interpreto? ¿Qué ha pasado con la presión? Bajó, pues. Entonces, ¿necesito activar el sistema? Sí. Aumento la liberación de renina. ¿Ven? Pura fisiología. ¿Sí? ¿Qué pasa en la mácula densa? La mácula densa es sensible a cloruro de sodio. La mácula densa detecta el sodio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay mucho cloruro de sodio? ¿Necesitaré activar el sistema? No, porque ya es suficiente, pues el sistema que hace retiene, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si hay aumento de la llegada de cloruro de sodio a la mácula densa, dice, ok, no liberes renina, no necesitamos. ¿Sí? Si hay disminución de la llegada de cloruro de sodio, dice, activa el sistema. Necesitamos más cloruro de sodio. Hay que retener. ¿Sí? Entonces, vean, es pura fisiología. La actividad simpática, o bueno, nerviosa en realidad, también puede activar. Recuerden que siempre hemos dicho, ¿no? El simpático hace que se mueva más, que se mueva. Entonces, cuando tengo disminución, esto se ha probado en individuos de experimentación produciendo denervación, es decir, se han seccionado las terminales nerviosas. Y lo que se ha visto es que cuando seccionamos, denervamos al individuo, disminuye la secreción de renina. Y cuando hay estimulación buena, que está funcionando bien, aumenta la liberación de renina. Y eso hemos visto cuando había estímulo beta en los riñones. ¿Sí? Bien, y este es otro punto importante, la propia angiotensina 2. Recuerden que casi todas las sustancias químicas en nuestro organismo funcionan por mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Sí? Entonces, si hay mucha angiotensina 2, ¿qué va a hacer mi organismo? Va a decir, ya no se crea renina, pues ya suficiente se activó el sistema. ¿Sí? Si hay poca angiotensina 2, dicen, activen, liberen más renina, necesitamos más angiotensina 2. ¿Sí? Entonces hay retroalimentación negativa. Y toda esa parte fisiológica nos va a ayudar a entender esta parte farmacológica, porque resulta que hay muchos fármacos que pueden aumentar la secreción de renina. Y van a ver que ese aumento está ligado a esa fisiología que acabamos de repasar. Por ejemplo, hidralacina, minoxidil, nitroprusiato, que son vasodilatadores. ¿Sí? Los agonistas beta, ¿qué efecto producen en los vasos? Simpático, ¿qué hacen los vasos? Asesinan los beta. Beta es vasodilatador, entonces fíjense igual, ¿no es cierto? Los adrenoceptores alfa antagonistas, ¿qué hacen? Bloquean los alfa, vasodilatación, porque el efecto alfa es vasoconstrictor. Teofilina, milrinona, rolipram, si bien son inhibidores de fosfodiesterasa y en otros sitios tienen otras acciones, en los vasos producen relajación. ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta aquí, toditos estos, aunque tienen mecanismos de acción muy diferentes, unos con óxido nítrico, otros con fosfodiesterasa, otros con GMP cíclico, otros con efecto bloqueante alfa, otros con efecto estimulante beta, etc. Mecanismo diferente, pero todos son vasodilatadores. ¿Sí? ¿Por qué un vasodilatador produciría liberación de renina? Porque baja la presión arterial. Si los vasos se relajan, la presión cae. ¿Y qué voy a tener? Disminución de la distensión de las paredes, ¿no es cierto? Porque la presión está más baja. Si baja la presión, ¿qué hace mi organismo? Trata de compensar aumentando la liberación de renina. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estoy provocando con fármaco una respuesta fisiológica, pero yo lo he inducido con un fármaco. ¿Sí? Este diurético, ¿qué va a hacer? Va a bajar la volemia. ¿Qué pasaría si baja la volemia? Baja la presión arterial. Entonces, el resultado igual, más liberación de renina. Los anestésicos
Actuando sobre canales de sodio también de cierta forma pueden producir alteración en la vasculatura y también hacen que se libere más renina, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el punto que tengo que analizar con esto? Por ejemplo, si estoy usando nitrocruciato de sodio, que es un potentísimo vasodilatador, mi objetivo es bajar la presión arterial, ¿sí? Y si yo quiero bajar la presión arterial, pero se libera renina, ¿bajará la presión arterial? Este efecto compensatorio podría comprometer el efecto terapéutico que estoy buscando. ¿Pero qué características hemos dicho que tienen los efectos compensatorios? ¿Cómo? Muy bien, son breves y transitorios, ¿sí? Entonces, esta respuesta refleja, en general no dura suficiente, solo dura en la primera fase del tratamiento y después se instaura el efecto del fármaco, ¿sí? Sin embargo, en algunos tratamientos se ha visto que a largo plazo, por el efecto del tratamiento de base, el paciente puede tener concentraciones más altas de renina. Pero a pesar de esas concentraciones persistentes de mayor cantidad de renina, no sube su presión arterial, porque predomina el efecto del fármaco, ¿sí? Pero tengo que tener presente esto porque esa primera liberación de renina podría contrarrestar en cierta fase el efecto que estoy buscando, ¿sí? Muy bien, este gráfico nos resume todo lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Que hace la angiotensinógeno, la angiotensina 1, la ECA, la angiotensinasa. Ah, bueno, esta no la hemos visto, ahorita la vamos a ver. Hasta la ECA. Entonces, todo eso ya lo conocemos, ¿sí? Dato extra. ¿Quiénes hacen que se produzca más angiotensinógeno? Corticoides, estrógenos, hormonas tiroideas, la propia angiotensina 2, ¿sí? Otro dato importante. Tenemos ECA2, no solo ECA1. La ECA2 tiene más distribución en riñón, corazón, testículos. Ahora ya se habla incluso de la ECA3, ¿sí? Entonces son ECAs que tienen una distribución diferente y se está viendo que otras funciones podrían tener. Pero ¿cuál es el punto importante que no podemos dejar de revisar cuando vemos esto? Cuando hemos hablado del COVID, hemos hablado de los receptores ECA2, ¿sí? Por ejemplo, había un artículo que han sacado de no sé qué revista española y que decía en su explicación, decía que el COVID utilizaba la ECA2 para ingresar a la vía respiratoria, por eso pues, causaba infecciones más graves en los pacientes. Bueno, para alguien que no tiene idea de fisiología, de fisiopatología y de farmacología, pues se puede estar creyendo al artículo, porque encima es un artículo que se ha publicado en una revista. Yo les pregunto a ustedes, receptor ECA2 y ECA2 es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, una cosa es la ECA, que es la enzima, y otra cosa es el receptor, que es donde se va a unir la enzima. Pregunta, ¿cuál usa el virus, el COVID, para infectar las células? El receptor. ¿La enzima o el receptor? El receptor. El receptor ECA2. Entonces no puedo decir, pues, peor en una revista científica que el virus usa la ECA2 para ingresar a la célula. Está mal, ¿no? Pero esas son barbaridades publicadas. Entonces usa el receptor ECA2, no la ECA2, ¿sí? Pero eso nos ayuda a entender lo siguiente. Número 1. ¿Por qué los cardiópatas tienen más riesgo de morir por COVID? Porque está relacionado a eso. Porque estos presentan más receptores. ¿Por qué? Debido a que. Ajá. Porque normalmente lo que son los pacientes con insuficiencia presentan. Normalmente, ¿qué les damos a los pacientes hipertensos? Uno de los tratamientos más habituales son Los beta bloqueantes. También, pero no. Los IECAS. Los IECAS. ¿Qué hacen los IECAS? Inhiben la Inhiben enzima. a la ECA.
¿cierto? Entonces, si yo inhibo con un fármaco a la ECA, ¿qué va a hacer mi organismo? Va a tratar de compensar. Acuérdense que el organismo siempre quiere volver a la condición inicial, ¿no? Es lo que el receptor se queda vacío, entonces. Claro, entonces, ¿qué dice? viene- No está funcionando, parece que no tengo muchos receptores. Produciré más receptores. Sí. Entonces produce más receptores. Y no funciona. A ver, un poquito más. Y el organismo del cardiópata, por el fármaco crónico que toma, produce más receptores, tiene más receptores de ECA, no solo ECA1, ECA1, ECA2, ECA3. Por eso ¿Sí? graba el virus. Entonces, cuando el virus viene, decíamos, ¿no? A uno normal, por decirlo así, tiene una puertita para infectar. A un cardiópata, 10 puertitas. Entonces, la carga viral es más alta. El riesgo es mayor por la carga viral mayor. ¿Sí? Por esa razón, esos pacientes tenían más riesgo, lo cual no significa que si es cardiópata se va a morir. No, solo que su probabilidad de morir es más alta, pero puede sobrevivir si puede. Un paciente no cardiópata se puede morir, también se puede morir. Su probabilidad es más baja, pero igual se puede morir. ¿Sí? Entonces, número 1, eso nos ha permitido entender este conocimiento. ¿Sí? Número 2, ¿por qué en la primera, bueno, no la primera y segunda ola, podríamos decir, se decía que la morbimortalidad en los niños era menor? Y era cierto. Eso ha cambiado con el tiempo, sí, pero en los niños era menor. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con eso? Los pocos receptores. Los niños tienen menor expresión de receptores ECA2, ¿sí? En las etapas infantiles. Entonces tienen menos puertitas de entrada para el virus. Por eso es que presentaban cuadros con baja carga viral, eran portadores asintomáticos, muchos de ellos, pero no se nos complicaban porque sus cargas virales eran bajitas y más bien adquirían inmunidad natural, ¿sí? Y por eso en las primeras olas los niños se enfermaban muy poco. Y eso erróneamente se interpretó como que los niños eran inmunes y hasta hoy tenemos gente que piensa que los niños son inmunes al COVID y no es cierto. No es cierto. Se nos han muerto guaguitas por COVID también. ¿Por qué? Porque los papás vienen barbijados y el chiqui sin nada de protección. Entonces no está bien. Claro que son o tienen riesgo. Y además no se olviden que las siguientes cepas que han ido progresando ya no usaban solo el ECA, pues han empezado a utilizar otros mecanismos de infección y eso ha hecho que esa protección parcial que tenían en primera instancia los chiquis desaparezca. Y por eso sí, las siguientes olas, las siguientes cepas y las siguientes variables que han llegado eran altamente lesivas en población más joven, incluyendo los niños. ¿Sí? Entonces eso también es importante que nosotros manejemos, porque si bien todavía no los tenemos en nuestros libros de texto, porque es algo nuevo, tenemos la obligación de saber y saber manejar, porque nosotros hemos vivido la pandemia, ¿sí? Entonces estas cosas ustedes tienen que manejar muy bien. Seguro que van a salir cosas más interesantes con los estudios que están haciendo, pero nosotros tenemos la obligación de saber lo que ya está disponible, ¿sí? Muy bien. Entonces, la angiotensinasa, fíjense, es enzima que destruye angiotensina 2. Igual que todo en nuestro organismo, una vez que ha cumplido su función la angiotensina 2, se tiene que destruir para poder que de afuera. Entonces, estas enzimas lo que hacen es destruir a esa angiotensina 2. Su vida media plasmática es de 15 a 60 segundos, es rápido, y se encuentran ampliamente distribuidas en los lechos vasculares y forman metabolitos activos y termina el proceso, porque normalmente esto se activa cuando se necesita y cuando no, se inactiva, y normalmente eso es segundos, milisegundos, suficientes para regular mis cambios de presión de forma habitual. Cuando el paciente por sí solo no es capaz de regular esto, yo introduzco fármacos, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, si hablamos de la acción de la angiotensina 2, entonces cuando hablamos de la angiotensina 2, fíjense, ¿qué va a producir el aparato cardiovascular? Ya hemos dicho, aumento de la presión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos?
aumenta la resistencia, aumenta la disponibilidad de adrenalina, noradrenalina por mayor liberación adrenal y disminución de la recaptación, y también tiene acción a nivel cerebral y sistema nervioso autónomo que refuerzan esa respuesta. En las glándulas suprarrenales aumenta la síntesis de glucocorticoides que también tienden a subir la presión arterial, y también aumenta la síntesis y liberación de aldosterona, que sabemos que aumenta la retención de cloruro de sodio y agua. ¿Sí? Todo lo que ya sabemos, ven que ya tienen muy buena base aquí. ¿Cómo funciona? Tenemos dos subtipos de receptores, los AT1 y los AT2, o sea, son receptores de angiotensina 2 de tipo 1, receptores de angiotensina 2 de tipo 2. El receptor es de tipo 1 y de tipo 2, ambos son receptores de la angiotensina 2, ¿sí? Ambos funcionan con tirosina sinasas. Vamos a ver que sí están ligados a un aumento del crecimiento vascular y cardíaco. Esto es muy importante, ¿por qué? Se ha visto y se ha determinado que la angiotensina 2 es una sustancia cardiotóxica, ¿sí? ¿Por qué se la denomina cardiotóxica? Porque esto lo que hace es que el miocardiocito cambie de forma y se enferme y empiece a trabajar mal, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto es que en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, si las concentraciones de angiotensina 2 son constantemente altas, el deterioro cardíaco es más rápido, o sea, se acelera el deterioro cardíaco. Y por eso es que en esos pacientes se trata de buscar siempre tratamientos o fármacos que nos ayuden a disminuir las concentraciones de angiotensina 2, porque eso lentifica la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la angiotensina 1 o de los receptores más bien de AT1 de la angiotensina 2, trabajan con proteína GQ y predominan sobre todo en el músculo liso vascular. Los receptores AT2 son un poco contrarios y paradójicos. Estos todavía se los está estudiando porque más bien estos se relacionan a vasodilatación, que no es un efecto ni esperado ni potente cuando hablamos de angiotensina 2, que es potente vasoconstrictor, ¿no es cierto? Pero resulta que estos dependerían de mecanismos mediados por óxido nítrico y por GMP cíclico e incluso bradicininas. El punto es que estos tienen una distribución más selecta, podríamos decir. Están principalmente distribuidos en médulas suprarrenales, órganos reproductores, endotelio vascular y cerebro, ¿sí? Y ahí, obviamente, esa vasodilatación es un mecanismo protector en situaciones donde hay alteraciones de la perfusión, ¿sí? Bien, esto podemos deducirlo en base a todo lo que ya sabemos. Los dos grupos más importantes relacionados a este sistema son los que hemos visto cuando veíamos biopsias, ¿se acuerdan? Los IECAS y los ADA2. Entonces, los IECAS, ya hemos dicho, inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Los ADA2 antagonizan los receptores de angiotensina 2. Vale decir, son muy parecidos porque en ambos casos el resultado es disminuir los efectos de la angiotensina 2. La diferencia fundamental es que en estos sí se sintetiza la angiotensina 2, pero estos bloquean el receptor. Entonces, hay angiotensina 2, pero no produce acción. En cambio, en estos no se sintetiza angiotensina 2. Por eso es que estos, por ejemplo, son muy deseados en insuficiencia cardíaca, porque hemos dicho que esa angiotensina 2 que es cardiotóxica, si no se sintetiza, menos deterioro del miocardio, ¿sí? Y por lo demás, pues ambos grupos son muy utilizados en hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, todas las cardiopatías que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué hace? Si no va a funcionar la angiotensina 2, ARA2, el más conocido, el losartán. Losartán. El paciente le dice losartán, losartán, el más conocido. También está el valsartán, el cardesartán y varios otros sartanes, no son sartanes, ¿ya? De los IECAS, el más conocido, el enalapril, y lo van a ver harto en sus rotaciones porque por muchos años ha sido uno de los grupos más utilizados. ¿Sí? También tenemos lisinopril, risopril y otros priles más. Pero pues con que sepan los sartán, enalapril, vamos bien, se van a acordar y se van a ver. Entonces, fíjense
Los del grupo de losartán, ¿qué consiguen como efecto? Vasodilatación, disminución de la secreción de aldosterona, aumento de la expresión de sodio y agua. Vale decir, todo lo contrario de lo que hace la angiotensina 2. ¿Se dan cuenta? Los dientes, ¿qué consiguen? Dilatación arteriolar, disminución de la secreción de aldosterona, aumento de la expresión de sodio. ¿Sí? Muy bien, entonces vean, si sé el mecanismo, fármaco es pan con queso. Inhibidores de la renina. Si sé el sistema, eso también lo recuerdo con bastante facilidad. Sabemos que la renina es la iniciadora del sistema. ¿Qué va a pasar si no se sintetiza renina? Todo lo demás no se va a producir. Entonces ahí tenemos a la lisquireno. Va a inhibir catalíticamente la renina. Fíjense los efectos, los mismos. Dilatación arteriolar, disminución de la secreción de aldosterona, aumento de la secreción de sodio. Lo mismo, aplicación, hipertensión. Solo que este no se usa con tanta frecuencia porque es un poquito más corto. ¿Sí? Antagonistas de la secreción de renina. Estos ya los conocemos. Los hemos visto en simpático-miméticos y en anti-adrenérgicos. Fíjense la clonidina. ¿Qué característica tenía en particular la clonidina? Era 2. ¿Qué era? ¿Simpático-mimético o simpático-mimético? Los dos. ¿Por mecanismo de acción? Simpático-mimético y por efecto simpático-lítico. Eso es lo que estamos viendo aquí, porque es por el efecto que se usa, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hace? Disminuye la secreción de renina. ¿Y eso qué va a hacer? Va a bajar la presión arterial, ¿no es cierto? Aparte de que hemos dicho que también producía vasodilatación, ¿se acuerdan? Entonces va a disminuir la actividad en nervios simpáticos a nivel renal, porque hemos dicho que a nivel periférico disminuye la liberación de catecolaminas. El propanolol también lo conocemos, es un beta bloqueante. Si es beta bloqueante, ¿qué va a hacer? Disminuir la secreción de renina, como hemos visto por estímulo a nivel de nervios, ¿no es cierto? Entonces anula los receptores beta, intra y extrarrenales, con eso evita la secreción de renina. Resultado en ambos casos, disminución de la presión arterial. ¿Pues ve? Estamos aplicando dos fármacos que ya conocemos. ¿Sí? Muy bien, vamos a quedar aquí. Ahí vamos a ver a la vasopresina.